¿Cómo están? ¿Cómo les va? Dentro de esta misma línea, donde les damos el informe de labores de estos 4 años de administración en la alcaldía de Guayaquil, área por área, el día de hoy tenemos a la Fundación Terminal Terrestre y a la ATM de Guayaquil, la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil. ¿Qué encontramos y qué lograron en estos 4 años ambos gerentes? Por un lado, el abogado Roberto Ricaurte y por otro lado, el abogado Jorge Pinto. Ambos son gerentes, el uno de la fundación, el otro de la ATM. Y vamos a ver qué encontramos, Roberto, cuando tú asumiste durante esta administración el ATM. ¿Qué encontraste y qué lograste? Bueno, hay muchas áreas en las que intervenimos. Una de las principales áreas y las más importantes y que tienen que ver con los ciudadanos es obviamente el transporte urbano y la metrovía. Encontramos antes de pandemia el servicio de transporte urbano prestando servicio a 1.800.000 personas al día y encontramos a la metrovía prestando servicio a 450.000 personas al día. Es decir, una cantidad bastante interesante. Enfrentamos la pandemia y esto provocó a nivel mundial un descenso del 50 al 60% en el número de pasajeros en el caso de los sistemas de transportes masivos. ¿Cuál es el mérito? Que vamos a entregar una metrovía que con la mitad de pasajeros hoy por hoy sigue dando servicio y transporta anualmente a 70 millones de ciudadanos. Y vamos a entregar un servicio de transporte urbano que tuvo 2.700 buses y hoy por hoy presta el servicio con 2.500 buses. Y aquí creo que hay un tema muy importante que abordar. Y es muy importante porque tiene que ver con la economía de los guayaquileños de nacimiento y de corazón. Uno de los más grandes pedidos en general de la transportación urbana fue el alza de pasaje en 10 centavos. El incrementar el pasaje sin que previamente exista una mejora del servicio, sin que se implemente una caja común y sin que exista claramente, se sincerice el número de buses que realmente son necesarios hoy por hoy en Guayaquil, tomando en cuenta que los 450.000 pasajeros de la metrovía se fueron a 225.000 y el 1.800.000 pasajeros del transporte urbano bajaron a 1.200.000. Estamos hablando más o menos, para redondear, que hoy por hoy se mueven 1.5 millones de habitantes de Guayaquil en estos sistemas. Comparado antes de la pandemia, ¿cuántos se movían en total? 2.400.000. Es decir, aún no recuperamos el número de pasajeros en ambas líneas, tanto en la metrovía como en el bus urbano. No lo hemos recuperado, pero en metrovía, ¿qué hicimos? La mitad bajó el número de pasajeros bajó en un 50%, bajamos los buses en un 50%. Fue una medida de administración, una medida gerencial. En el caso del transporte público, eso no ha pasado. En el caso del transporte urbano. Sin embargo, a lo que voy es que el no haber subido la tarifa 10 centavos significa haber dejado plata en el bolsillo de los guayaquileños. Significa que cada guayaquileño que comúnmente toma 3 o 4 buses dejó de gastar en transporte urbano 40 centavos adicionales. Si usted toma en cuenta que una familia está conformada por 5 personas, estamos hablando de $2 diarios. Y si hacemos un ejercicio anual, estamos hablando de que en los bolsillos de los guayaquileños, solo en el último año, quedaron $40 millones. Esa es la plata que quedó en el bolsillo de los guayaquileños y que sirvió para salud, para educación, para alimentación, gracias a las medidas que tomamos y que permiten entregar un transporte público, así como la metrovía, en servicio. Estamos también con Jorge Pinto. Él gerencia la Fundación Terminal Terrestre. Este es el centro comercial más grande que tiene Guayaquil, el que impulsa la economía y a los comerciantes, además de ser el sitio donde sale la transportación desde Guayaquil a las otras ciudades. Jorge, entre lo que encontraste, vino pandemia, ¿y qué dejamos? ¿Cómo lo podrías decir? Alcaldesa, le podría decir que la pandemia fue uno de los momentos más drásticos para las terminales terrestres de la ciudad. Los pasajeros se redujeron en más del 50%, llegando con un histórico de aproximadamente 20 millones de pasajeros, llegó a tener menos de 10. Hoy por hoy, con un proceso franco de recuperación, hemos llegado o cerrado el 2022 con más de 15 millones de pasajeros, más de
20 millones de visitantes que vienen al centro comercial, a sus bancos, a su patio de comidas, a sus locales comerciales y además de todas las actividades o servicios municipales o servicios gratuitos que ahí se brindan. Del 2019 a mayo o al diciembre del 2022, la terminal ha acogido más de 60 millones de viajeros hacia todo el país, la principal puerta de entrada y de salida de Guayaquil hacia todo el Ecuador, y más de 90 millones de visitantes a todas las actividades de su centro comercial. ¿Cuántos comerciantes tienes? ¿Cuántos puestos tienes en el terminal? El centro comercial terminal tiene alrededor de 90 locales. ¿Ahorita todos están funcionando ya? Todos están funcionando, 26 locales gastronómicos, 77 islas exteriores, que son islas que están en los andenes de llegada, andenes de salidas, que lo que hacen es promocionar y mejorar la microempresa. Todos son microempresarios y más de 50 islas interiores. En realidad el centro comercial terminal es uno de los de mayor actividad y movimiento de todo el país. Tienen que tener en cuenta que la Fundación Terminal Terrestre y la ATM, si hacemos cuentas, no les cuesta al presupuesto municipal. Cada uno de ellos son independientes, generan sus recursos y los reinvierten en ustedes, los guayaquileños. En estos 4 años que fueron muy difíciles por pandemia, todos por pandemia, menos pasajeros, buses y transportistas también en una situación desesperante, el municipio de Guayaquil, a través de la ATM, apoyó a la Metrovía. Roberto, ¿de qué manera apoyamos a la Metrovía sin subir un solo centavo en el pasaje de los usuarios? Bueno, la Metrovía, como todos conocemos, continuó funcionando en pandemia y apoyó y respaldó las rutas de la salud que permitieron en tiempos de crisis movilizar a los guayaquileños hacia los centros de salud que en el 2020 y 2021 atendían por COVID a los habitantes de Guayaquil. Eso significó que ellos en muchos casos prestaron el servicio sin un equilibrio financiero al no tener la debida cantidad de pasajeros. Por ello, la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, para no tocar, como insisto, el bolsillo de las familias guayaquileñas que necesitaban fondos para cuidar su vida en esa época, emitió 3 ordenanzas con un tope de 7.5 millones de dólares entre las tres para hacer una compensación por dicho tiempo. Y vale aclarar, doctora, que a medida que fue elevando el número de pasajeros, fuimos ajustando los aportes y la municipalidad, los guayaquileños aportaron con 4.5 millones de dólares al sistema Metrovía, más allá de que estuvimos autorizados y respaldados por soporte técnico hasta 7 millones de dólares. Eso es lo que tiene que ver con Metrovía. Y vale decir también lo que recibimos en lo que tiene que ver con el parque automotor y con el parque de motos. Nosotros recibimos un parque automotor alquilado con 102 vehículos y recibimos permanentemente el pedido de los ciudadanos de una ATM más cercana del guayaquileño. Nosotros entregamos ahora, a través de la compra, porque ahora los vehículos son nuestros, son de la empresa, entregamos 150 patrullas equipadas con balizas, equipadas con sirenas, equipadas con radios bases, equipadas con sistemas de localización satelital y lo más importante, con choferes. Nosotros incrementamos en un 50% la flota vehicular y la flota 150. Y la flota, y en motos, la flota que estaba conformada por 139 motocicletas se incrementó en un 33%, ya que ahora entregamos motocicletas en un número de 189. Tanto los vehículos como las motos con mantenimiento operativo, preventivo, con repuestos en talleres autorizados. Y esto es importante porque nosotros hemos crecido en infraestructura, pero no hemos crecido en personal. Esto es muy importante y esto tiene que ver con decisiones gerenciales. Nosotros, adicionalmente a este crecimiento, que obviamente demandó la contratación de más de 150 choferes, asumimos también la Fundación Metrovía, que tenía 100 servidores, van 250. Asumimos la competencia de Vía La Costa y de Vía Daule, que no era nuestra, recién la subimos hace menos de un año, ¿verdad? Y que, por cierto, la Vía La Costa la dejamos con señalización horizontal y vertical en un contrato que lo prometimos y que lo cumplimos. Y también creamos un nuevo centro de operaciones tecnológicas que por primera vez, y es difícil en América Latina encontrar, los centros de inteligencia de tránsito integrados con los centros de inteligencia de la fuerza pública, por ejemplo. Entonces, también... ¿Cómo funciona? ¿Qué son? ¿Cuántas cámaras tienen y cómo funciona? Pasamos en un nuevo centro de 20 puestos a 36 puestos. De 20 puestos a 36 puestos, que también hubiera demandado el crecimiento de personal. Pasamos de 350 cámaras a 800 cámaras.
Pasamos de cubrir 59 carriles con sistemas de inteligencia de reconocimiento de placas a cubrir 350 carriles. Pasamos a tener megafonía en todas las paradas de la metrovía. Pasamos a tener videovigilados 20 pasos peatonales que fueron readecuados también. Y además, hoy por hoy, en lo que creo es uno de los temas más importantes en donde ATM se vinculó también en temas de seguridad, estamos protegiendo al transporte escolar, hablamos de 3.000 vehículos, estamos protegiendo al taxismo. En una primera etapa hemos arrancado con 1.000 de los 12.000 que hay en Guayaquil y estamos protegiendo a la totalidad de los buses de la metrovía y del transporte urbano con 4 cámaras y con botón de pánico por vehículo. Hemos avanzado en un 50% en esta primera etapa de 6.000 unidades. Por tanto, adicional a todo lo que le he comentado, hoy por hoy hay 12.000 cámaras instaladas en unidades de transporte en Guayaquil con botón de pánico que son atendidas desde nuestra central. Una vez hecho lo cual, llenamos una ficha y pasa a ser atendido por el ECU 911. Todo esto, este crecimiento, hicimos un importante trabajo de reingeniería de talento humano porque nosotros en mayo del 2019 recibimos 1.540 servidores y entregamos la ATM con 1.600 servidores. Es decir, haber asumido nuevas competencias, nuevos vehículos, nuevas motos, más tecnología para la ciudad, estamos dejando con ese número de personal en la calle. Apenas crecimos en un 0.5% anual la nómina y lo entregamos con un incremento de un 2%. ¿Cómo? Cuidando el recurso público. Y en el debate muchas veces se planteó si eran necesarios más agentes. Puede que sí, pero el haberlos contratado, el apenas haber contratado 200 agentes más, significaba en los próximos 10 años $40 millones en sueldos, que creo que a los guayaquileños los prefieren en obras y servicios. Así fueron las decisiones, alcaldesa. Hay 3 temas que la gente les da vuelta en la cabeza, sobre todo los periodistas, y hay que dejarlos especificados porque este es un informe de labores. La 4ª troncal de la Metroviejo. Bueno, la primera y la segunda troncal funcionaron con los transportistas del sector históricos y la 4ª no ha sido la excepción. El municipio ha entregado la infraestructura, ATM se encargó como le correspondía de semaforizar y señalizar horizontal y verticalmente la troncal y hemos sacado 3 veces el concurso. Ha existido el interés del transportista porque han existido propuestas y hoy por hoy estamos en un 4º concurso ya que no cumplieron con los requisitos establecidos en los pliegos y no podemos entregar a dedo ni respetar la ley para hacer que eso funcione. Hay que ejecutar un concurso, una alianza. Y en este mes de marzo vamos a recibir las ofertas y ojalá que si los transportistas cumplen con los pliegos, poder dejar adjudicado y contratado y firmado el contrato que permita la operación por parte de los transportistas de la Troncal 4, que va a mover a 100.000 ciudadanos adicionales diariamente. Pero también hicimos algo a través de ordenanzas, bajamos las multas. Bueno, no solo que bajamos las multas, antes de esa ordenanza decidimos que lo importante no era cobrar la multa, sino educar al ciudadano. Concientizar al ciudadano, más allá de que el ciudadano es educado en el momento en que tiene su licencia y de ahí tiene también obligaciones. Sin perjuicio de eso, generamos una ordenanza que habla de la sustitución de la multa por educación, que hoy por hoy sustituye en 2 infracciones el 100% del valor de la multa y en todas las demás, y me refiero a las municipales, porque no podemos tocar aquellas que están establecidas a través de la ley, porque es competencia de la Asamblea, el 75% de la multa. Así que el no pagar una multa es recompensado en Guayaquil a través de hacer un curso o a través de hacer servicio social, parándose en un semáforo, ayudando a los estudiantes, concientizando al ciudadano. Y están alrededor de las escuelas y colegios. Comúnmente ponemos a nuestros agentes en las escuelas y a los infractores acompañan a los agentes en esas horas justamente. Y finalmente, ¿cómo la ATM colaboró con el gobierno central a través de su personal, sus motos, sus patrullas, en la seguridad de Guayaquil, que no es nuestra competencia, pero que igual colaboramos con quien es el responsable exclusivo según la Constitución? Lo hicimos 24 horas al día, 365 días del año. Destinamos 61 motos para patrullaje permanente, para proteger la vida y los bienes de los guayaquileños. Adicionalmente, la ATM entregó en comodato a la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, de su parque automotor, 10 camionetas negras que hoy circulan 24 horas de forma interinstitucional en Guayaquil, protegiendo la vida de la gente con la participación de Fuerzas Armadas, Policía Metropolitana, Policía Nacional, Corporación de Seguridad
y la propia ATM, alcalde. Muchas gracias, Roberto. Jorge, ¿cuál fue el momento más difícil que vivió la terminal terrestre de Guayaquil, que es una de las fundaciones del municipio de Guayaquil, y que nunca tuvimos nosotros como entidad, como guayaquileños, de nuestro presupuesto, tener que hacer ningún salvataje con la fundación? Sin duda, ¿Cómo se sostuvo? Sin duda el momento más difícil fue cuando el 17 de marzo enviamos al cierre de la fundación o de las terminales de la ciudad con su centro comercial. Primero, cuántas plazas de trabajo, cuántas personas no podían generar, carretilleros, taxistas, los mismos cooperativos de transporte, los betuneros, los locales comerciales, las islas comerciales. De ahí en más, un proceso muy difícil de establecer toda la reapertura de la terminal, con señalización de bioseguridad, con cámaras termográficas que hoy en día ya no siguen tomando temperatura, pero ya no sirven para controlar seguridad. Desinfección de las terminales, aún cerradas por obligación del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Tránsito. Y luego de un proceso muy duro de 60 a 90 días, donde se había afectado, pues comenzamos a aperturar paulatinamente, como usted lo recordará, yendo por rutas, por frecuencias en determinado momento. ¿No le costó al presupuesto del municipio de Guayaquil esa recuperación? Para nada. La Fundación Terminal Terrestre tenía que mantenerse con este presupuesto de autogestión y no cargar eso al municipio, porque es la plata de los ciudadanos. En tal caso, a partir de eso, lo que hicimos fue hacer un control de gastos, una reactivación progresiva en la parte comercial y en la parte operativa, que hoy en día nos ha permitido cerrar, para que usted lo conozca, con 0% de obligaciones bancarias y financieras en el corto y en el largo plazo. No debe nada la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil a ninguna entidad financiera. Es correcto. Efectivo y equivalente a efectivo, con un proceso de control de recursos que nos permite cerrar el 2022 con una acumulación de capital que se va a utilizar en el futuro para el proyecto de la terminal terrestre municipal Costa. Es decir, que si se continúa y se debe construir esa terminal, la plata o los recursos para esa terminal ya existen acumulados en nuestras cuentas. Pero tenemos también la terminal Pascuales. Es correcto. La terminal Pascuales, que es la primera satélite del país y funciona como un hermano menor de la Guayaquil, pues siempre la Guayaquil alimenta desde el origen de la salida del viaje y la terminal Pascuales se convierte en una terminal de paso. Cuando hablamos de números, la terminal Pascuales no genera un superávit porque lo hace la terminal de Guayaquil como hermana mayor. Y continuando con estos resultados, que fue lo más difícil, ese proceso de poder estabilizar económicamente a la fundación, porque si no lo hubiéramos hecho, hubiera tenido que ir a tocar a la puerta y decirle, por favor, deme recursos para la terminal Costa, deme recursos para atender a los concesionarios, para atender los servicios básicos, limpieza, seguridad, mantenimiento, etc. Entonces, 0% de obligaciones bancarias. Crecimiento al 2022 del 15% en todos los rubros de ingresos. Capital acumulado necesario para el futuro proyecto de la terminal Costa y sobre todo luego del 2020, donde caímos, hoy por hoy cerramos el 2022 con un superávit operativo e incluso un superávit contable que supera los $600.000, alcaldesa. En esta parte final de este primer bloque, porque aquí venimos con varios de los beneficiarios, Roberto, nosotros y quien habla recibió la aerovía prácticamente terminada. Lo único que hicimos fue inaugurarla, darle el arranque, pero hay muchos políticos que están confundidos o no tienen la información real y creen que la aerovía, si no tiene pasajeros, perjudica al presupuesto municipal. Eso no es así. El contrato no lo dice así. Quien pierde es la concesionaria, es una empresa privada. ¿Podrías explicarle esto? Bueno, sí. Inauguramos luego de la construcción la aerovía, que hoy por hoy ha trasladado a más de 4 millones de pasajeros. ¿Y qué es lo importante aquí? Que la operación es a costo y riesgo del aliado estratégico. Es decir, si los costos por alguna razón son menores a los ingresos, ese riesgo lo tiene que asumir el aliado, no lo puede asumir la ciudad de Guayaquil, ni a través de la ATM, ni a través de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. Y hemos tomado todas las medidas para que este sistema
que Guayaquil se lo merece porque las principales de ciudades del mundo tienen sistemas de transporte aéreo suspendido, siga funcionando. Hoy por hoy este sistema funciona, transporta por encima de 10.000 pasajeros, pero también sufrió el peso de una pandemia que disminuyó los pasajeros que inicialmente estaban proyectados. Sin embargo, nosotros como administración municipal y como empresa municipal de tránsito hemos cumplido con absolutamente todas las normas contractuales y exigimos, y de hecho exigimos día a día, a que las cumpla la contraparte operando a su costo y riesgo el sistema como lo viene haciendo hasta ahora. También pusimos sobre el tapete, doctora, a la bicicleta pública. Ay, cierto. Hace 6 o 7 años los derechos del ciclista no estaban en el debate de los ciudadanos y los ciclistas no eran realmente un actor de movilidad a los que se los tomaba en cuenta. Hoy por hoy existe una ciclovía que une a Los Ceibos con el Malecón 2000, semaforizada, señalizada verticalmente, señalizada horizontalmente. Todos los domingos llevamos a cabo, que se pudimos, llevamos a cabo ejercicios de recreo viendo. La gente no solo salía a andar en bicicleta, sino andaba en patineta, salía con sus hijos. Así que esta forma económica y nueva, digamos nueva porque está en la discusión hoy por hoy, ya está sobre la mesa. Y obviamente estamos participando en un concurso junto con otras ciudades de primer mundo en donde aspiramos a ganarlo y que se otorgue $1 millón no reembolsable, $1 millón no reembolsables a la ATM a fin de continuar con una segunda etapa. Es importante dejar claro que en una primera etapa quedan 22 kilómetros de ciclovía construidos. Hay personas que me imagino por desconocimiento, leí una declaración X de la nueva administración diciendo que la ATM recaudaba 80 millones y que encima el municipio tenía que darle 35. Entiendo que el desconocimiento les hace hablar eso, pero la realidad es que ninguna de las dos instituciones le cuesta al municipio de Guayaquil. Y en época de pandemia pudimos evitar subirle el pasaje a ustedes, ayudando a la Metrovía, porque perdieron un número de pasajeros y tuvieron que guardar sus buses. Ese es el resultado que en movilidad hemos dado. Ahora venimos con dos personas que son líderes de su sector. Por un lado, alguien que durante muchísimos años ha sido líder de la transportación urbana, Plinio López. Y por otro lado, Roxana Vallejo. Roxana Vallejo es una de las concesionarias de la terminal terrestre Plinio. Han sido 4 años muy difíciles para nosotros. Eso hay que reconocer. Perdieron pasajeros, los buses no tenían cómo mantenerse, deben saber que no hay bus que le pertenezca al municipio. Todos los buses, incluyendo la Metrovía, le pertenecen al sector de la transportación privado. No son buses que le pertenecen al municipio. Sin embargo, ellos resistieron todo este tiempo. Y en este momento, en cada bus, que se va a completar todos, estamos colocando 4 cámaras por bus y un botón de pánico. Plinio, el costo de estas cámaras es 0 para ustedes. ¿En qué los beneficia? Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. Yo debo de manifestar con toda sinceridad, indudablemente, que en los 4 años de gobierno de su alcaldía, doctora Cintia Viteri, entiendo yo que una continuidad de un gobierno que viene, pues obviamente, digamos, del Partido Social Cristiano, pero que indudablemente los transportistas siempre hemos venido trabajando en función del bienestar de la ciudad de Guayaquil. Hemos trabajado para buscar siempre mejorar el servicio, no solamente en la transportación que prestamos al público, porque no es transportación pública, sino transportación al público, una transportación privada. ¿Por qué los buses les pertenecen? Indudablemente que estas inversiones son de los transportistas. Y igual ha pasado también en la Metrovía, que ha sido una inversión de los transportistas. Hemos confiado en el gobierno de la municipalidad, obviamente que también con el abogado Jaime Nebot. Con él fui parte del trabajo que hicimos para que haya ese servicio que existe, pues digamos, hasta ahora la Metrovía, que indudablemente desde la pandemia ha quedado bastante golpeada económicamente, no solamente la Metrovía, sino todos los sectores de la transportación, porque la reactivación económica no permite todavía volver de nuevo a reactivarse el sector.
Indudablemente para nosotros, por ejemplo, el apoyo que usted nos está dando sobre el asunto de las cámaras, de la instalación para con el problema de la inseguridad que vivimos, esto es bastante importante para nosotros y también para la ciudadanía, porque poner cámaras para tener un botón de pánico y para poder, digamos, dar alerta al 911, Corporación Ciudadana también de Guayaquil, para poder, digamos, de alguna manera que sea mucho más importante es buscar defender la seguridad ciudadana. Obviamente esto es bastante importante para nosotros, le agradecemos y que no ha tenido, obviamente, digamos, no se ha anunciado que tiene un costo, por supuesto, pero por supuesto para nosotros esto es tan importante. Y indudablemente que sí, nosotros la transportación estamos bastante golpeados económicamente. Es importante que algún momento la autoridad, como hemos venido solicitando, haga los estudios necesarios nada más para que se pueda, digamos, dar una compensación como en efecto se están dando en el resto de las provincias del país. Aspiramos a eso. Tal vez no se hizo, pero todavía tenemos la esperanza, doctora, en usted y en el Consejo Cantonal, igualmente en el nuevo gobierno que se posesionará el 14 de mayo. Aspiramos tener, pues, digamos, que seamos atendidos oportunamente para que se mejore. Repito, esto no es una situación, digamos, que los transportistas ganamos, hoy estamos perdiendo, pero sin embargo no hemos dejado de prestar el servicio a la ciudad, a la comunidad, que es lo más importante, la movilidad. Si la movilidad en realidad siempre es lo primero dentro de lo que realmente del desarrollo económico y social de la ciudad y del país, esto vamos a ganar siempre juntos las autoridades, los transportistas y el pueblo. De tal manera que yo pienso que hay la importancia, le agradecemos obviamente la atención que siempre nos ha dado las autoridades, de parte también de Agencia de Tránsito Municipal, ATM, cómo ha mejorado, cómo ha crecido, es un referente para no solamente para las demás ciudades de aquí del país, sino inclusive fuera del país. Entiendo yo que muchos quieren copiar lo que Guayaquil tiene, pero indudablemente sí es importante también que esta institución, que obviamente está bajo el régimen y la directriz de la municipalidad, conocemos que también hay las posibilidades de que se puedan ayudar a este gremio, buscar instalar, digamos, las máquinas que nos permitan ya, digamos, usar una tarjeta electrónica que permita realmente, digamos, cobrar la tarifa justa como debe ser, digamos, tanto a los estudiantes de la tercera edad y la discapacidad, pero que esto es algo que también nosotros, por lo menos ahora, económicamente no tenemos el dinero como para poder, digamos, hacer esa inversión. Entonces, si la autoridad que viene y si el proyecto ya está, digamos, elaborado para poder hacer, digamos, la instalación en forma general en la ciudad, que todos apliquemos ese sistema del cobro electrónico. Yo creo que eso va a ser bueno, pero también, digamos, analizando, como bien dije, analizando también ya oportunamente que se haga un estudio que mejore las tarifas para poder, digamos, también tener una compensación de un servicio que permita siempre ir mejorando y que la ciudad gane, que Guayaquil gane. Nosotros siempre tenemos que pensar que Guayaquil es una ciudad donde amerita que todos los ciudadanos trabajemos por la ciudad. Y eso es lo que hemos hecho y estamos haciendo, y por lo tanto nosotros solamente le agradecemos a usted, doctora, por todo lo que... Yo debo reconocer públicamente que durante estos 4 años difíciles para el mundo y que porque Dios así lo decidió, nos tocó enfrentar en estos 4 años una pandemia, la transportación urbana jamás se paralizó. Nunca dejaron de servir a la ciudadanía. Inclusive con sus buses a pérdida siguieron llevando a la ciudadanía de un lugar a otro. Se crearon rutas para que puedan llegar con más facilidad a los hospitales de Guayaquil
durante la pandemia y ellos lograron que esta ciudad saliera del peor momento que ha tenido en 100 años en relación a la movilidad de Guayaquil. Acá también estamos, Susy, este micrófono. Roxana Vallejo tiene un puesto en el terminal terrestre. Roxana, ¿cómo cambia tu vida el estar en uno de los centros comerciales más grandes que tiene la ciudad? Bueno, pues sí, hace algunos años atrás llegué a la terminal terrestre tocando puertas. Usted sabe, como microempresaria, queriendo emprender, y la Fundación Terminal Terrestre me abrió las puertas. Pero uno atraviesa tantos momentos en la vida y de verdad me siento privilegiada, me siento honrada de pertenecer o de tener una isla de belleza en la terminal terrestre. Si bien es cierto, ellos no solamente a raíz de este tiempo de pandemia, porque no todo ha sido color de rosa. Si bien es cierto, esto aquí en esta sala no nos golpeó la pandemia, ¿no? Si bien es cierto, pero recibimos ayuda de parte de la Fundación Terminal Terrestre. ¿En qué consistía esta ayuda? Si bien es cierto, ellos nos ayudaron de tal manera a que nos redujeron, empezaron así bueno, fue marzo, en marzo fue la pandemia, y luego cuando ya nos reintegramos a laborar nuevamente, todo era bajo, o sea, era súper bajo. Imagínense, nadie quería hacerse unas cejas, nadie quería hacerse un cepillado, nadie quería hacerse algo. O sea, habían otras prioridades, medicina y comida. Ajá. No, si bien es cierto, pero la Fundación Terminal Terrestre empezó con un descuento bastante alto, de un 75% de descuento. De la renta que tienen que pagar por supuesto. Sí, 75% menos. Exacto. Y entonces era bastante ayuda para nosotros, porque muchos centros comerciales, yo tengo de hecho amigas que tienen negocios, así mismo microempresarias en otros centros comerciales, pero la terminal terrestre hasta el presente diciembre del 2022 nos hizo descuentos. Iba así, como por decirlo así, ellos nos iban ayudando con un 75, con un 50, con un 40, 30, iban de poco a poco bajándonos, o sea, el descuento. Entonces, por eso tú, Roxana, y muchos de tus compañeros pudieron mantener su puesto de trabajo en el terminal terrestre. Porque quien dirigía dijo, no, ahora ustedes ya no van a pagar la tarifa completa en este tiempo difícil, van a pagar solo el 25% de su renta. 75 hasta llegar, exacto, hasta diciembre de este año que pasó. Recién en el 22 se empatan, o sea, este año recién empiezan a pagar la tarifa normal. La tarifa normal, y por eso aún así la terminal así ha seguido sin pedirle un solo centavo al municipio de Guayaquil, ni tienen una sola deuda en la banca o en organismos internacionales. Agradecida mucho con los directores, porque fue una muy buena estrategia de poder ayudar a los emprendedores a poder avanzar, a no cerrar. Mucha gente fuera del terminal terrestre cerró y se fueron y cerraron negocios grandes, cadenas grandes, y nosotros como microempresarios nos vimos, sí, y de verdad que agradecida con la Fundación Terminal Terrestre, agradecida también con usted, doctora. Y de verdad que nos sentimos muy bien porque recibimos toda esa ayuda, aparte de las activaciones que ha hecho la Fundación Terminal Terrestre. Por ejemplo, ¿qué activaciones? ¿Cómo se activa un centro comercial? ¿Cómo haces tú que vayan a verte y tengas más clientes? ¿Qué hace la gerencia para que eso suceda? Esa gerencia muy bien conformada, de verdad que sí. Si bien es cierto, ellos han hecho activaciones, bueno, por ejemplo, el parqueo tiene un límite de tiempo, pero es un parqueo gratis. O sea, eso ayuda mucho. Eso es interesante. Exactamente. Muy interesante. Puedes llegar en tu carro y no pagas tu parqueo y tu carro está seguro. Exactamente. Eso por un lado. Por otro lado, ha hecho que activaciones, han habido ferias, festivales para la reactivación. Con eso la gente va más a la terminal terrestre, consume, y eso nos ayuda a nosotros los microempresarios. Bueno, muchísimas gracias, Roxana. Muchísimas gracias, Plinio. Para finalizar este programa, Roberto, ¿qué más se hizo durante estos 4 años que no encontramos cuando llegamos? ¿Qué más hiciste? ¿Y cuáles eran tus proyectos a futuro? Definitivamente pusimos la electromovilidad en la discusión. Hoy Guayaquil cuenta con una electrolinera y cuenta con un importante número de taxis y de buses eléctricos. También es importante mencionar que dejamos presupuestado la contratación de una segunda etapa
para que 6.000 unidades de transporte adicionales, es decir, ya sean 12.000 unidades de transporte, cuenten cada una con 4 cámaras y con botón de pánico, porque esto es cuidar la vida y los bienes de los más pobres, del 70% de los ciudadanos que utiliza el transporte público. También es importante decir que buscamos la forma de salir del alquiler de las oficinas del ATM. Por ello, la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil se dio en comodato por 50 años un terreno en la Marta de Roldós y entregaremos los estudios para que la nueva administración pueda construir este edificio. Ya es época de que exista un fortalecimiento institucional, patrimonial por parte del ATM, así como lo hicimos con los vehículos. Y también es importante mencionar que renovamos el contrato de la operación de recaudo, lo que los ciudadanos conocen como la tarjeta única, que es un ejercicio y es un proyecto que ha sido una realidad en Guayaquil desde hace 10 años. Desde hace 10 años en la Metrovía se eliminó el efectivo y se paga con una tarjeta. Y por mandato legal, la Asamblea aprobó en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre la obligatoriedad de que los municipios que tienen más de 25.000 habitantes amplíen este sistema a la totalidad de la transportación pública. Por ello, en este nuevo contrato, que ya se está ejecutando desde el año 2022, en una primera etapa y que ya se ejecuta, la Metrovía continúa como desde hace 10 años y los usuarios totalmente familiarizados con el tema pagando a través de un medio magnético y no a través de efectivo. Y en una segunda etapa corresponderá a la nueva administración cumplir con este mandato, que no es la voluntad de una administración municipal, sino un mandato legal que obliga a que toda la transportación pública use sistemas de cobro tecnológicos para eliminar el efectivo, reducir pérdidas, contar pasajeros y llevar un control que permita tener estadísticas para que exista una retroalimentación para la toma de decisiones que irán en beneficio del sector. Muchísimas gracias, Roberto. Jorge, ¿qué te faltó por decir de todo lo que hiciste en estos 4 años y lo que tenías planificado hacer? Bueno, ya hablamos de la reactivación operativa y comercial, descuentos, campañas, descuentos en parqueo. Hablamos de la búsqueda de la estabilidad financiera. Otro objetivo importante, convertir a las terminales terrestres de la ciudad en centros de servicios municipales gratuitos. No solo municipales. Por ejemplo, tenemos Ventanilla Universal, Centro Médico y Odontológico, un centro de equidad y justicia de la unidad Amiga Ya No Está Sola. Y también tenemos convenio con la Fiscalía General del Estado, donde ya funciona una oficina. Hemos celebrado en el 2022 2 convenios para tener un centro valiente para atención a niños y jóvenes con discapacidad en la Terminal Terrestre Municipal Pascuales y para tener un centro especializado de la unidad Amiga Ya No Está Sola. Eso era un plan que arrancaba apenas, porque pensábamos en un centro valiente en la Terminal Guayaquil y un centro más grande. Funcionó fisioterapia también. Fisioterapia también que estuvo. Ya le corresponderá a la nueva administración continuarlo, ¿o no? Es correcto, pero fuimos convirtiendo las terminales desde el 2019 en adelante. La guardería también funcionó en su momento. Entonces se convirtieron en centros de servicios gratuitos a la ciudadanía. Antes del 2019 estaba registro civil. Ese fue un motor importante, una línea importante de trabajo sobre lo que se deja. Incluso, alcaldesa, recientemente se aprobó una ordenanza para dar beneficios adicionales en los costos de las tarifas y tasas de las terminales a las personas con discapacidad y adultos mayores. Antes pagaban 0,25 centavos, ahora van a pagar 10 centavos las personas, adultos mayores y personas con discapacidad. En cuanto a obras, podemos hablar del esquema de protección que se realizó durante su periodo, que es un esquema de protección que permite que las afectaciones eléctricas del terminal terrestre de Guayaquil y el aeropuerto no afecten a la subestación Garzota, beneficiando a todo el mundo de toda la zona de Garzota. Obra que usted entregó al CENEL para que ellos la administren y mantengan. Se construyó una planta de tratamiento propia independiente en el terminal terrestre de Guayaquil. Ya se firmó el contrato y se encuentra ejecutando su primera fase para la remodelación de todos los baños de la terminal terrestre principal, el cual es uno de los lugares más visitados del país, más que otros centros comerciales, inclusive en sus épocas de Navidad. Firmamos y ejecutamos un contrato para la remodelación de toda la señalética en el 2022 y por primera vez tenemos señalética podotáctil y señalética braille. Se estableció también durante su periodo un sistema de filtrado de aire en los andenes de salida de buses para
compensar las emisiones de gas o carbono que realizan estas unidades. Eso, podríamos hablar en materia de tecnología, un nuevo sistema de venta de boletos y tasas. Adicionalmente, un rediseño integral de toda la tecnología de los torniquetes que se encuentran en el terminal y toda la repotenciación de los sistemas que funcionan en los parqueos. Y finalmente, de seguridad, un circuito cerrado de televisión propio con más de 150 cámaras y adicionalmente más de 150 personas asignadas para la seguridad de los millones de ecuatorianos que circulan por las terminales terrestres de la ciudad. Muchísimas gracias, Jorge y Roberto. Guayaquileños, ustedes han oído lo que en 4 años, con una pandemia, 2 paros nacionales donde protegimos esta ciudad cerrando entradas y salidas, con personal, con vehículos, con gente, con perros, con armas, donde protegimos también el agua potable y la energía eléctrica de la ciudad durante estos 2 paros. Ambas instituciones, la ATM y la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, no solamente que no cobraron más, sino que rebajaron sus tarifas y ayudaron a los comerciantes a pagar menos para poder subsistir y educaron a la gente para no tener que cobrar multas, sino todo lo contrario, que la gente sepa que actuar bien en el tránsito es salvar vidas, directamente salvar vidas. Dejamos esta ciudad en estos 4 años con 24.000 cámaras en la transportación pública de la ciudad. Todos los buses escolares tienen 4 cámaras y un botón de pánico que están siendo colocados ahora mismo. Todos los buses urbanos, 4 cámaras y botón de pánico. Toda la metrovía, 4 cámaras y botón de pánico. El taxismo, empezamos con los 1.000 primeros vehículos con 4 cámaras y botones de pánico. Esto le cuesta 0 a los transportistas y es para la seguridad de ustedes porque está relacionado, interconectado con el 911 Guayaquil, que funciona en nuestra Corporación de Seguridad Ciudadana. También se aumentó la flota vehicular, se pasó de 102 vehículos que eran alquilados a 150 vehículos comprados, me refiero a las patrullas de tránsito, y se pasó de 139 motos a 189 motos que les quedan para ustedes. Todo esto es en función de que ustedes tengan el cuidado de proteger lo que queda en Guayaquil y sobre todo algo que hay que resaltar: 4 años difíciles y no se subió un solo centavo a la transportación pública. Todo ese dinero se quedó en manos de ustedes. Jamás se subió el pasaje. Muchísimas gracias. La administración de Cynthia Viteri incorporó 24.000 cámaras de seguridad y botones de pánico en buses, unidades de la metrovía, 1.000 taxis y expresos escolares. A diferencia de otras ciudades, Guayaquil no aumentó el pasaje de transporte urbano. Para potenciar la electromovilidad, se abrió la primera electrolinera de la ciudad y se construyeron 22 kilómetros de ciclovías.